Pedro de Isla, hay una confusión que se ha convertido pues en una manera de observar las cosas, es una tradición, un equívoco tradicional, en el sentido de que ubica la invasión norteamericana en 1847 como su periodo fundamental y único. Las cosas, entiendo, en realidad no ocurrieron así, ocurrió un poco antes lo esencial de esta guerra de Estados Unidos contra México, de modo que los héroes del 47 tendrían que ser del 46, como lo afirma tu novela, pero más allá de este hecho anecdótico, hay una dinámica histórica y política que se pone en juego, un ejercicio de poder que se pone en juego a través de la negación de un conjunto de acciones, un conjunto de escaramuzas, confrontaciones, y se establece por razones historiográficas, con toda esa manía de poder que tiene a veces la historiografía oficial, se borran algunos elementos de la historia y se magnifican, casi se inventan otros para establecer allí la resistencia contra el invasor. Las cosas, al parecer, ocurrieron de un modo muy distinto. Platícanos un poco la visión que has ido conformando a través de largos estudios y a través de el tejido de esta obra acerca de los héroes del 46, Pedro de Isla. Sí, claro. Mira, aquí en México, tanto en el Congreso de la Unión, bueno, eso ya lo corrigieron hace unos años, pero hasta hace no mucho en el Congreso de la Unión, en ciudades, pueblos de México, incluso aquí en Monterrey teníamos referencias a los héroes que defendieron a la patria contra la invasión norteamericana, y básicamente están centrados en lo que ocurre en Molino del Rey, en Chapultepec, en Veracruz, etcétera. Y todo ese tipo de cosas de ataques sucedieron en el 47, en 1847. Sin embargo, siendo un país centralista, como lo es México, herencia de Carlos V, que bueno, ya entraríamos en todo un asunto más detallado para hablar sobre ese centralismo y por qué siempre se lo he achacado yo a Carlos V. Pero bueno, regresando un poquito al tema, parece que todo lo que sucedió antes de Veracruz no existió, ¿no? No existe Resaca de la Palma, no existe la Batalla de Monterrey, no existe la Batalla de la Angostura, no existen los ataques que se dieron en California, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la razón. Tenemos un país centralista, un gobierno centralista, en donde si no ocurrían las cosas en el centro de la República, pues simplemente no pasaba, ¿no? Y entonces siempre se les ha dado la importancia a los sucesos, a los hechos que ocurrieron en 1847, pero todo lo que sucedió antes simplemente no existe. Hace algunos años apenas se hizo la modificación ahí en el Congreso de la Unión, en donde decía, por muchísimos años dijo, los héroes del 47, y tuvieron a bien agregarle el 46, ¿no? Y entonces ahora dice los héroes del 46 y del 47, pero eso es muy reciente. Eso es básicamente la razón por la cual nos quedamos con la idea de que la invasión fue en 1847, cuando en realidad empezó desde la mitad del año anterior. Pedro, si pudieras ubicarnos frente a dos personajes que están presentes en tu obra y que llaman la atención por razones muy distintas. Uno es el general Ampudia y el otro es Juan Washington, a quien se dedica una calle que pues es una calle muy elemental, muy básica para esta ciudad, y que la mayoría de los regiomontanos pensamos que se trata de George Washington, pero no, está dedicada a Juan Washington. Si pudieras decirnos quién fue Juan Washington, cómo investigaste el perfil de este hombre, cómo lo convertiste en personaje y qué papel juega dentro de tu obra.
Bueno, hablas ahorita de dos personajes muy diferentes. Por un lado, Ampudia, que fue el defensor, el reconocido como el defensor de la ciudad, el mal defensor yo diría, pero bueno, eso ya será discusión de los historiadores. Para mí fue un muy, muy mal defensor de la ciudad, pero bueno, nos meteremos en otros asuntos. Y el otro es Juan Washington. Efectivamente, todo el mundo piensa que es la calle de Washington, la que corre de oriente a poniente en el centro de la ciudad, que va a dar desde, pues desde Félix Gómez hasta el obispado. Tiene ese nombre por el presidente de los Estados Unidos, George Washington. Y en realidad no, en realidad se refiere a Juan Washington, un personaje muy, muy curioso, porque, como bien dices, tiene una calle y prácticamente nadie sabe quién fue, ¿no? La gente, yo recuerdo perfectamente a mi abuelo, a mis padres decir, es que agarras la calle de Washington, y es la calle de Washington, y agarras la calle de Washington. Y de esa manera se le fue quedando, ¿no? En la mayoría de los cruces solo lees la palabra Washington, no ves la G de George, y en algunas esquinas sí, en las placas esas amarillas que de repente, que todavía existen en algunas esquinas, sí se alcanza a leer que dice Juan Washington. ¿Quién fue Juan Washington? Pues prácticamente nadie sabe quién fue Juan Washington. Unos dicen que era un panadero que vivía por el centro, cerca de lo que sería el barrio de Tenerías, ¿sí? Otros dicen que era un zapatero y que la gente decía, bueno, agarras la calle Washington porque era la referencia, ¿no? Como supongo que en algún tiempo decías, bueno, agarras la calle del roble o agarras la calle de los árboles de nísperos o no sé, alguna cosa así, y la utilizabas como referencia. Y se le fue quedando, ¿no? Entonces, no se sabe mucho de él. Don Israel decía que había sido carrocero, que se dedicaba a hacer carruajes. Y el asunto de tener un personaje como él, del que no se sabe nada, solo se sabe o solo se asegura, no puedo decir que se sepa, se asegura que era un negro, ¿sí? Que era un negro que vivía en Monterrey en la época de la invasión, ¿no? Y eso me da pie para crearle toda una biografía a una persona como él, que te digo, pues no hay referencias de él prácticamente, incluso su profesión está en duda, ¿no? Entonces, me permite agregar muchas cosas en un personaje para ambientar la novela durante la guerra contra los Estados Unidos. Pedro, un retrato muy rápido, muy pequeño, muy elemental del Monterrey de 1846. ¿Es posible? Pues mira, básicamente eran una ciudad pequeña, dedicada a cuestiones que tienen que ver con la agricultura y con el comercio. Lo más cercano que teníamos y que era más importante que Monterrey era Saltillo, ¿no? ¿Y cómo nos afecta? Pues nos afecta con que nos acercan la frontera, ¿no? Y de ser un lugar, si no en el centro de la República, muy cercano al centro de la República, terminamos siendo prácticamente frontera. Esa frontera transforma a la ciudad, transforma al país, porque comenzamos a convertirnos más o la ciudad comienza a convertirse más en una ciudad de comercio, vaya, cuando se viene la guerra civil de los Estados Unidos, nos convertimos en un lugar de tráfico de algodón para sacarlo a través de los puertos de Tamaulipas, para evitar los bloqueos que hacen las fuerzas confederadas a los puertos del sur perdón, los unionistas a cerrar los puertos confederados. Y después, poco a poco nos vamos convirtiendo en un lugar de industria, pero lo que más cambia a Monterrey es el acercamiento de la frontera, te digo, de ser un lugar muy, muy, muy cerca del centro geográfico del país, terminamos siendo frontera, y eso ha permanecido. El asunto también de formar parte de la frontera
exacerba el sentimiento de diferencia con respecto al centro, ¿no? Todas las fronteras, y no nada más en México, en casi todos los países, las fronteras siempre se sienten diferentes del resto del país. Por último, Pedro de Isla, ¿cómo observas tú en estos momentos las relaciones que existen, la tensión que existe o pues el buen flujo que existe entre el escritor, el ambiente editorial y cultural, el conjunto de las oportunidades que existen en relación con la edición, la proyección, la difusión de una obra? Pues mira, la verdad es que han mejorado muchísimo en los últimos años. Tú recordarás que había un momento en el cual te tenías que ir a la Ciudad de México si querías publicar, cosa que afortunadamente ya no sucede. Creo que en los últimos años ha habido un boom de autores locales que han tenido oportunidad de publicar en editoriales grandes. Básicamente lo que sucedió con aquel llamado Primavera Regia y lo que está pasando ahorita con un grupo de escritoras, sobre todo, que están participando ahorita, están sus libros teniendo mucha difusión. Entonces creo que sí hay oportunidades, creo que hay más oportunidades que antes y creo que la calidad es la que va a dar la oportunidad de que haya más o menos libros de autores regiomontanos o neoloneses o del noreste en las grandes ligas.